Estos automatismos neumáticos, utilizados en la industria alimenticia, realizan una secuencia de trabajo determinada. Los actuadores que realizan distintos trabajos se desplazan siempre en el mismo orden y siempre siguiendo esta secuencia. En este ejemplo podemos observar que es realizada la secuencia A+, B+, A-, B-, es decir, el actuador A avanza desplazando una pieza, luego el actuador B desplaza esa pieza hacia un canasto, retrocede el actuador A colocando otra pieza en su recorrido y por último retrocede el actuador B. De esta forma se podrá volver a comenzar el ciclo. Para poder realizar los esquemas neumáticos de una máquina que realiza cierta secuencia, vamos a tener que realizar primero un diagrama espacio-fase. Este diagrama nos va a indicar los movimientos que poseen nuestros actuadores de forma gráfica, así también el accionamiento de nuestros sensores de proximidad, que indicarán las posiciones 0 cuando el vástago esté adentro y las posiciones 1 cuando el vástago esté afuera. La secuencia ejemplo con la que vamos a trabajar va a ser la de la imagen anterior. A+, B+, A-, B-. Lo primero que debemos observar es la cantidad de actuadores que tenemos. En este caso tenemos el actuador A y el actuador B. Por lo tanto, en nuestro diagrama espacio-fase vamos a realizar dos rectángulos, representando uno a A y el otro a B. Estos rectángulos van a estar divididos de acuerdo a la cantidad de movimientos que posea nuestra secuencia. En este caso tenemos 4 movimientos: el avance de A, el avance de B, el retroceso de A y el retroceso de B. Por lo tanto, dividimos nuestros rectángulos en 4 partes iguales. Este rectángulo que está acá lo vamos a reservar para escribir nuestra secuencia. Luego, nosotros por cada actuador vamos a tener representada la posición 0 en la línea horizontal inferior y la posición 1 en la línea horizontal superior. Por lo tanto, vamos a escribir 1 y 0 para no olvidarnos de esto. Luego vamos a analizar movimiento por movimiento qué ocurre con A y qué ocurre con B. En el primer movimiento, A+, es decir, el avance de A, sabemos que parte de la posición 0 a la posición 1, porque es un avance. B no realiza nada en la secuencia, por lo tanto, tendrá que permanecer en la posición 0. En el siguiente movimiento, la secuencia nos indica que B avanza, es decir, B va de la posición 0 a la posición 1, es decir, vástago adentro a vástago afuera. A permanece igual, es decir, en la posición 1, que es donde había llegado en el movimiento anterior. En el movimiento 3 vemos el retroceso de A, es decir, A parte de la posición 1 a la posición 0. A B no le sucede nada, por lo tanto permanece en la posición 1. Último movimiento, retroceso de B. B parte de la posición 1 a la posición 0. Y con A no pasa nada. Una vez que tenemos realizada esta parte, es decir, el dibujo de cómo se mueven nuestros actuadores, vamos a marcar cuándo son accionados los sensores de proximidad, que determinan las posiciones 0 y las posiciones 1.
Estos sensores van a estar activos después de un movimiento. Es decir, acá tenemos el movimiento de avance de A, una línea diagonal ascendente. Acá, después del movimiento, un sensor va a estar accionado. Luego tenemos el movimiento de retroceso de A. Luego del movimiento, un sensor va a ser accionado. Con respecto a B, luego del movimiento de avance, un sensor va a estar activo y luego del movimiento de retroceso. Ahora vamos a proceder a colocarle el nombre a estos sensores. Este sensor se encuentra en el actuador A en la posición 1. Por lo tanto, lo vamos a llamar A1. Actuador A, posición 1. Este que está acá se encuentra en el actuador A en la posición 0. Por lo tanto, se llamará A0. Actuador A, posición 0. Lo mismo para B. Este de acá, actuador B, posición 1. B1. Este último, actuador B, posición 0. B0. El último sensor activo va a ser la condición de arranque. Es decir, es necesario que esté activo la condición de arranque para que el ciclo pueda volver a empezar. El siguiente paso va a ser observar los sensores y determinar qué movimiento producen la activación de cada uno de ellos. Miremos el caso de A1. Su activación produce el movimiento de avance de B. Para esto, siempre vamos a ver las líneas verticales. Se activó el sensor A1, observo la línea vertical en donde está colocado y puedo ver que B pasó de estar en la posición 0 a avanzar a la posición 1. Por lo tanto, vamos a marcarlo con una flechita que va desde el sensor hasta donde se produce el movimiento. Seguimos. Siguiente sensor, B1. Observamos la línea vertical en donde fue accionado y vemos que acá comienza su recorrido de retroceso. Antes estaba en la posición 1, ahora está retrocediendo a la posición 0. Por lo tanto, hacemos una flechita. B1 produce el retroceso de A. Y seguimos. A0, observamos la línea vertical en donde se encuentra y vemos el retroceso de B. Flechita. Siempre estas líneas hay que hacerlas respetando la vertical en donde se encuentra el sensor. Por último, nuestra condición de arranque, nuestro último sensor activo, en este caso B0. B0 lo que va a provocar es que se pueda iniciar nuevamente el ciclo. Así que B0 va a venir hasta este lado. Dibujamos la flecha, pero no podemos dejarlo así simplemente, porque siempre que esté activo B0 va a iniciar la secuencia otra vez. Por lo tanto, realizamos una marquita acá y colocamos una M, haciendo una referencia a que va a tener que intervenir un pulsador de marcha para que esto vuelva a arrancar. En el caso de la neumática, nuestro pulsador de marcha será una válvula 3 vías 2 posiciones de accionamiento manual o muscular. Hasta acá tenemos realizado nuestro diagrama espacio-fase. En el siguiente video observaremos cómo analizar los conflictos de señal.